A ver, Ruperto, el Congreso no nos deja de sorprender. ¿Qué ha ocurrido? Los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero Jonta y nada menos presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinosa. ¿Pero qué ha pasado con ellos? Recordemos que previamente la fiscal incorporó a estos congresistas en una investigación que involucra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Para hablar sobre esta iniciativa parlamentaria tenemos en la cabina de RPP al doctor Fernando Ugaz, quien es abogado especialista en Derecho Penal. A ver, doctor, ¿esta medida tiene sustento jurídico? Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Ruperto. Un fuerte abrazo. Buenos días. Miren, en realidad es una denuncia absolutamente descabellada. Son esas cosas que ya nos tiene acostumbradas el Congreso, que utiliza el poder, digamos, que ostenta para obstruir la justicia y para utilizarlo para beneficio propio. Pero ya ha llegado a unos niveles absolutamente insospechados, porque da el tema que la denuncia constitucional que interponen estos congresistas en contra de la doctora Delia Espinosa son justo los mismos que están siendo investigados por la fiscal suprema Delia Espinosa. Y no tiene ninguno de los fundamentos asidero legal, ni uno solo. Esta denuncia, como tú bien lo has dicho, lo ha firmado la Patricia Chirinos, el señor Luis Ángel Aragón, etcétera. O sea, es la señora Patricia Chirinos y los niños. ¿Y por qué afirmamos que no tiene sustento legal? En principio, la denuncia constitucional describe que la fiscal suprema Delia Espinosa habría cometido 3 delitos: usurpación, abuso de autoridad, correcto, y prevaricato. Comencemos por el primero, que digamos que fue el Jorge del Castillo, el abogado de la señora Patricia Benavides, fue el primero que llamó la atención con respecto a este tema, que no debería investigar a los congresistas ni a la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, porque no era el fiscal Villena, fiscal de la Nación, como lo mandaba la Constitución. Lo cierto y lo concreto, que justo el fiscal de la Nación, Villena, se había inhibido de investigar en el caso porque él era testigo. Y no puede ser testigo del caso el que pidió la renuncia de Patricia Benavides, el mismo que investigue en el propio caso, porque vulneraría el principio de objetividad, el principio de independencia, etcétera. Por esa razón, bien sustentado su inhibición, es que, entre comillas, delega estas funciones de manera motivada, no arbitraria, en la magistrada Delia Espinosa. Este hecho, ya dentro de la experticia de la Fiscalía de la Nación, se ha llevado en sinnúmero de casos. Por ejemplo, en los casos del anterior Consejo Nacional de la Magistratura o de anteriores congresistas, el fiscal de la Nación no estaba en las diligencias ni era el que investigaba, sino delegaba estas funciones en otros por motivos razonables. Tampoco existe razón para denunciarlo por el tema de usurpación de funciones, porque una persona que le ha delegado la función, correcto, y no existe un abuso de criterio, sino un sustento, no existe usurpación de funciones, mucho menos prevaricato, porque describen que la Constitución es la que precisa que el fiscal de la Nación debe investigar, pero en todos los casos es casi imposible que el fiscal de la Nación realice este acto. Por eso es que todo un equipo especializado en anticorrupción, encabezado por la doctora Delia Espinosa, es quien lo dirigía. Ahora, entonces, ¿cuál sería, vamos a decirlo puntualmente, el propósito, ¿no?, de esta denuncia constitucional? ¿Qué es lo que cree usted se proponen este grupo de parlamentarios en este contexto? Bueno, lo que se proponen es entorpecer la actividad probatoria. Lo que se proponen es sacar a una fiscal suprema que ha tenido una delegación de funciones y por lo tanto no puede existir usurpación de funciones en simplemente dedicarse, digamos, a lo anecdótico o a lo circunstancial del tema. Lo cierto y lo concreto que se están llevando sendas diligencias de investigación, correcto, que comenzó con la fiscal Barreto
y actualmente continúa con la doctora Delia Espinosa, donde se están esclareciendo estos temas de los niños y de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Yo considero que todos estos son actos de entorpecimiento de la actividad probatoria. Lo que quieren es entorpecer los actos de investigación, y lo que desean principalmente es quizás tener algún fiscal a la medida, correcto, digamos, o tratar de lo que también nos tiene acostumbrados, es de tener cuotas de poder en medio de este contexto, ¿no? Porque no hay que olvidar que este caso en concreto que se está investigando es un caso donde la fiscal de la Nación hay un canje de intereses, ¿no? De la ex fiscal de la Nación. O sea, los niños querían que les archiven sus denuncias, ¿correcto? Pero la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, iba a hacerlo, pero a condición de que la señora Zoraida Ábalos y que los de la Junta Nacional de Justicia sean inhabilitados y sean acusados y sean denunciados. De tal manera que es parte de siempre su utilización de intercambio de poderes que utilizan e instrumentan el Congreso, ¿no? Ahora, doctor, un poco para entrar en contexto, ya la Junta de Fiscales ha señalado que rechaza esta iniciativa legislativa y ha calificado que estas medidas no tienen sustento jurídico ni fáctico. En ese contexto ya se pronunciaron algunos congresistas. Por ejemplo, el congresista Edgar Tello ha dicho que tiene conocimiento de que en los próximos días se van a allanar, intervenir despachos congresales. Sobre esto, lo que ha dicho ahora el presidente del Congreso, Alejandro Soto, es que si es que es cierta esta información, se va a disponer de agentes de la policía para que custodien estos despachos congresales. ¿Qué configura esta situación? Bueno, en verdad, en principio es inaudita parte, es in voce el tema de que todos los congresistas no tienen conocimiento ni deberían tener conocimiento sobre los actos de investigación de la Fiscalía, que lo hacen de manera reservada. Si esto ha llegado a noticia de los congresistas, de la señora Patricia Chirinos, que siempre aprovecha este tipo de informaciones para salir al extranjero, ¿correcto?, es que existe una fragua de investigación, una fragua de la Reserva de Investigación que está pasando al Congreso. Lo que yo considero es que los congresistas deben permitir que se lleven a cabo las investigaciones. ¿Qué es lo que deberían hacer los congresistas? Solicitar más bien que vayan a sus despachos congresales para que revisen sus cosas y para que se lleven los elementos de prueba de esclarecimiento de los hechos. ¿Qué es lo que deberían solicitar los congresistas? Que verifiquen que se investigue, correcto, sus cuentas bancarias, su reserva tributaria, etcétera. ¿Qué es lo que deberían pedir los congresistas? No poner impedimento al levantamiento de la reserva de las comunicaciones. Ese es el papel de los congresistas, que dan el ejemplo de cómo se someten a la justicia para los esclarecimientos. Pero acá, sin embargo, estamos escuchando que desde el presidente del Congreso, algo inaudito, dice que va a enfrentar a la policía, ¿correcto?, y que enfrente a las autoridades jurisdiccionales. Eso definitivamente es una obstrucción al sistema de justicia y eventualmente en su momento, correcto, en su momento va a ser evaluado para la situación jurídica de los congresistas. Doctor, muchas gracias, como siempre, por estar en esta edición de Ampliación de Noticias Completo. Los detalles, posible obstrucción de la justicia si es que se lleva a cabo este anuncio que ha hecho el presidente del Congreso, Alejandro Soto, de disponer de policías en los despachos congresales para posibles intervenciones fiscales. Son las